Lo que debo a los antiguos. Para terminar, diré algo sobre el mundo antiguo, un mundo para acceder al cual he buscado vías que tal vez resulten nuevas. Mi gusto, que quizás sea lo totalmente opuesto a un gusto tolerante, dista también mucho aquí de aceptarlo todo. Por lo general no me gusta afirmar, me place algo más negar, y lo que más me agrada es no decir absolutamente nada. Esto vale para culturas enteras, y también para ciudades y paisajes. En el fondo, son muy pocos los libros antiguos que han dejado una huella en mi vida, y entre estos no se encuentran precisamente los más célebres. Mi sentido del estilo, del epigrama como estilo, se despertó casi de pronto cuando entré en contacto con Salustio. Aún recuerdo el asombro de mi venerado profesor Corsen cuando tuvo que dar la mejor calificación al peor de sus alumnos de latín. Aprendí de golpe. Salustio consiguió que me descubriese a mí mismo con su estilo ceñido, riguroso, con su fondo dotado de la mayor sustancia, una fría malevolencia contra la palabra hermosa. Puede apreciarse en mí, incluso en mi Zaratustra, una ambición muy seria de conseguir un estilo romano, un estilo dotado de una perenidad más duradera que el bronce. Igual me ocurrió en mi primer contacto con Horacio. Con ningún otro poeta he experimentado hasta ahora el arrebato artístico que desde un primer momento me produjo una oda horaciana. Lo que se logra en ellas es algo que en determinados idiomas no se puede ni intentar. Ese mosaico de palabras en el que cada una, por su sonido, por su emplazamiento y por su significado, irradia su fuerza a diestro y siniestro, y sobre todo el conjunto, ese mínimo en la extensión y en el número de signos, y ese máximo en la energía de los mismos, es algo característicamente romano. En comparación, toda la poesía restante resulta algo popular, una simple charlatanería sentimental. A los griegos no les debo impresiones tan intensas como estas, y para decirlo directamente, no pueden ser para nosotros lo que son los romanos. No se aprende de los griegos, su forma de ser es demasiado extraña, demasiado fluida para producir un efecto imperativo. ¿Quién hubiera aprendido a escribir con un griego? ¿Quién hubiera aprendido a escribir sin los romanos? Respecto a Platón, soy un escéptico radical y nunca he podido compartir con los eruditos su tradicional admiración por Platón como artista. En último término, están de parte mía en esta apreciación los más refinados jueces del gusto estético que existieron en el propio mundo antiguo. A mi forma de ver, Platón mezcla todas las formas del estilo. Tiene sobre su conciencia una falta semejante a la de los cínicos que idearon la sátira menipea. Para que los diálogos de Platón, esa especie de dialéctica horriblemente satisfecha de sí misma y pueril, puedan ejercer un atractivo, es precisamente no haber leído nunca a los buenos autores franceses, a Fontenelle, por ejemplo. Platón es aburrido. En último término, mi desconfianza hacia Platón llega hasta el fondo. Le encuentro tan alejado de todos los instintos fundamentales de los helenos, tan moralizado, tan cristiano anticipado, que para referirse al fenómeno total de Platón, preferiría más que ninguna otra usar la dura expresión de farsa suprema, o si suena mejor, de idealismo. Se pagó caro el que ese ateniense frecuentara la escuela de gran fatalidad que supuso el cristianismo. Platón fue ese equívoco y esa fascinación llamada ideal, que hizo posible que los individuos más nobles de la antigüedad se interpretaran mal a sí mismos y que pusieran el pie en el puente que conducía hacia la cruz. Mi distracción, mi predilección, mi curación de todo platonismo ha sido siempre Tucídides. Tucídides y tal vez el príncipe de Maquiavelo son muy afines a mí por el propósito incondicional de no dejarse engañar en nada y de ver la razón en la realidad, y no en la razón. Nadie mejor que Tucídides para curarnos radicalmente de ese lamentable barniz coloreado del ideal con que se pintan a los griegos, y que constituye el premio que recibe el joven con una formación clásica por el adiestramiento que le proporciona la enseñanza media para la vida. Hay que examinar detalladamente cada línea suya y descifrar sus pensamientos ocultos. En él alcanza su máxima expresión la cultura de los sofistas, es decir, de los realistas. La filosofía griega, considerada como la decadencia del instinto griego, Tucídides considerado como el gran compendio, la última manifestación de la objetividad fuerte, rigurosa y dura que había en el instinto de los antiguos helenos.
lo que en último término enfrenta a individuos como Tucídides e individuos como Platón es la valentía ante la realidad. Platón es un cobarde frente a ella y en consecuencia se refugia en el ideal. Tucídides es dueño de sí mismo y por consiguiente domina también las cosas. El psicólogo que yo llevo dentro me liberó de vislumbrar en los griegos almas hermosas, áureas mediocridades y otras perfecciones por el estilo, así como admirar en ellos, por ejemplo, la serenidad en medio de la grandeza, los sentimientos ideales y la elevada sencillez, esa elevada sencillez que en el fondo no es más que estupidez alemana. Lo que yo he vislumbrado en los griegos ha sido su instinto más fuerte, la voluntad de poder. Les he visto temblando ante la indomable violencia de este instinto. He visto que todas sus instituciones surgieron como mecanismos de defensa para asegurarse los unos a los otros contra la materia explosiva que llevaban dentro. Esa extraordinaria tensión inferior se descarga entonces externamente en hostilidades tremendas y brutales. Las ciudades se despedazaban entre sí para que sus habitantes consiguieran estar en paz consigo mismos. Había que ser fuerte. El peligro estaba cerca, acechaba por todas partes. La admirable agilidad corporal, el realismo temerario, el inmoralismo que caracterizaban a los helenos fue una necesidad, no algo natural. Fue un resultado, no algo que existiera desde el principio. Y con las fiestas y las artes no se pretendía otra cosa que sentirse y mostrarse por encima de los demás. Eran medios de autoglorificarse y en determinadas ocasiones de infundirse miedo de sí mismos. ¿Cómo se puede juzgar a los griegos por sus filósofos, al igual que hacen los alemanes, recurriendo, por ejemplo, a la mojigatería de las escuelas socráticas para explicar lo que era en el fondo lo helénico? Como si los filósofos no hubieran sido, realmente, los decadentes del mundo griego, el movimiento de reacción contra el gusto antiguo, aristocrático, contra el instinto agonal. Se predicaron las virtudes socráticas porque los griegos habrían perdido las suyas. Tenían razones de sobra para permitir que les predicaran la moral, aunque con ello no se consiga nada. Cuánto les gusta a los decadentes los grandes términos y los grandes gestos.